En este tutorial aprenderemos a repetir piezas en el espacio, utilizando la herramienta de Draft Matriz. Bien, vamos a hacer esta cubitera que veis aquí y para ello vamos a utilizar el banco de trabajo Draft, que se utiliza para realizar dibujos en 2D, así rápidos y sin muchas restricciones, al contrario que Sketcher, que es más bien para dibujos de precisión. Entonces empezamos como siempre haciendo clic en el icono nuevo archivo, le hacemos clic en crear nueva pieza y ahora lo que vamos a hacer es crear un cubo con unas dimensiones que van a ser de 160 milímetros, son 16 centímetros y vamos a ello. Vale, bien, hacemos doble clic en el cubo y vamos poniendo el largo. El largo van a ser 160 milímetros, que son 16 centímetros de largo. De ancho le vamos a poner 9 centímetros, es decir, 90 milímetros. Y de alto no va a ser muy alto, van a ser simplemente 3 centímetros, 30 milímetros. Podéis configurar esta base de la cubitera como queráis. Hacemos clic aquí para centrar la vista y ahora lo que vamos a hacer es crear otro cubo que van a ser nuestros cubitos de hielo. Y nuestros cubitos de hielo le vamos a dar un tamaño aquí de 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Van a ser cubos perfectos, podrían tener otra forma, otra configuración, pero nosotros le vamos a dar esas dimensiones, 20 por 20 por 20 milímetros, cubitos de hielo de 20 centímetros. Y aquí viene lo importante de este tutorial. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ocultar nuestra base de cubitera. La voy a pintar primero de azul para distinguirla bien de los cubitos de hielo. Entonces, como veis, me voy a ver a la pestaña, lo repito, me sitúo encima de cubo. Ahora aquí doy a la pestaña ver y le doy aquí donde pone Shape Appearance, le voy a dar al color azul. Ya está, ¿vale? Y ahora la tengo en azul. Y a los cubitos vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle cubitos, cubito de hielo, le vamos a poner en ver, los vamos a poner de color en Shape Appearance, los vamos a poner de color amarillo para distinguirlos de lo que sería la cubitera. Y además a la cubitera le voy a dar una transparencia, aquí tiene el 0%, le voy a dar una transparencia de 50% para ver el cubito en el interior. Bien, si queréis ver cómo se configuran las propiedades de color o transparencia o dimensiones, podéis ver los tutoriales anteriores, explica. Bien, continuamos aquí. Ahora viene el momento de cambiar de banco de trabajo. Entonces me voy aquí arriba y voy a seleccionar el banco de trabajo Draft. Bien, una vez que estoy en ese banco de trabajo, tenéis que fijaros, voy a seleccionar el cubito pequeño, el cubito de hielo, y esta es la base de la cubitera. Le voy a cambiar el nombre también para que no haya errores. Entonces le voy a poner aquí en label, voy a ponerle base cubitera para no confundirme cuando lo seleccione. Bien, me selecciona por lo tanto el cubito de hielo porque es aquella pieza que quiero repetir en el espacio. De hecho, voy a poner 3 cubitos así en esta dirección, que es el eje de las Y's, y voy a poner los que me quepan en esta dirección, en el eje de las X. Creo que me caben 7, porque ya hice la práctica antes y creo que me da para colocar a 7. Ahora lo vemos. Bien, pues una vez que estoy en el banco de trabajo Draft, simplemente seleccionándolo aquí en esta lista desplegable, selecciono el cubito de hielo y le doy a la herramienta Matriz. Fijaros que está justo al lado de la herramienta Clonar. Bien, le damos al elemento Matriz y entonces vamos a poner en el eje de las X, que es en esta dirección. Si no lo sabéis, os fijáis en estos ejes de aquí, podemos tener 7 cubitos. Entonces vamos a decirle que nos ponga 7 cubitos. Y en la dirección Y, que es en la dirección verde, yo creo que nos caben 3 filas. Y bueno, hacia arriba nada, porque solo vamos a hacer un piso de cubitos. La distancia va a ser de 25 milímetros en el eje entre cubito y cubito. Y en el eje de las Y's también hay que poner una distancia entre cubitos, que también va a ser de 25. Y en principio yo creo que esto está listo.
y podemos, por lo tanto, darle a OK y aplicar los cambios. Bien, como veis no me caben 7 hileras, entonces lo que voy a hacer es eliminar un elemento en la dirección X. Entonces aquí he puesto 7 elementos, vamos a reducirlo a 6 y vamos a ver si nos aplica el cambio. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es posicionar esta array. Para eso me vuelvo al banco de trabajo Part y en el banco de trabajo Part le voy a dar al botón derecho del ratón y le voy a dar a transformar, entonces me permitiría moverlo, o bien simplemente me voy a Placement, selecciono el array, voy a Placement, le doy aquí a la derecha, le vuelvo a dar a los puntos suspensivos y ahora lo voy a mover en la dirección del eje X un poco hasta centrar un poco lo que sería el array, y ahora en la dirección Y también voy a hacer lo mismo y voy a levantar los cubitos hasta que me toquen la superficie del plano Z de la cubitera. Y entonces ahora, una vez que tengo esto bien colocado, le doy OK y lo que me falta por hacer es muy fácil. Voy a coger la base de la cubitera, la selecciono, con la tecla Control tengo que seleccionar el array, que es la parte que le voy a quitar a la cubitera, y le doy a restar. Aquí lo único que hay que tener cuidado cuando se hace esto es seleccionar primero la parte que se va a quedar y después la parte que se va a restar. En este caso es el array la que se va a restar. Y ahora se le da diferencia a esta herramienta booleana, diferencia o cortar, y ya tenemos nuestra cubitera. Para verla mejor simplemente me voy a la base de la cubitera y la selecciono, fijaros que todavía se ve, y aquí le doy a ver y donde pone transparencia 50% le voy a poner 0 para que ahora se vea mejor. Y aquí adoptó la transparencia de la cubitera, le pongo 0 para que se vea bien. Y bueno, ya tendríamos nuestra cubitera, ya está lista para moldear y meter en el frigo y preparar nuestros cubitos de hielo. Y hasta aquí el tutorial. Ahora nos vamos a dar una vuelta. Y tú no te olvides de suscribirte al canal. Un saludo, nos vemos en el próximo tutorial.